Vamos a la Casa Rosada, habla el jefe de gabinete. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el triunfo electoral de Claudia Zamora en la provincia de Santiago del Estero, con casi el 64% de los votos. El candidato de Sergio Massa ocupó el tercer lugar con el 11%. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la consolidación de un proyecto político y liderazgo en el ámbito de nuestro país. En segundo lugar, de las reuniones que hemos tenido el fin de semana con el nuevo titular del Cedronar, que asumirá el próximo miércoles 19 horas, Juan Carlos Molina, el padre Juan Carlos Molina, hemos revisado 8 metas con 135 millones de pesos. Por lo tanto, pretendemos reformular las metas, obviamente separar la cuestión de seguridad con la cuestión específicamente integradora en lo de recuperación y asistencial, con asignación creciente de recursos para el año 2014. En tercer lugar, yo hoy tengo la oportunidad de recibir a la representante residente del Banco Mundial. Como ustedes saben, la República Argentina ha establecido un acuerdo con el SEAD y con el Banco Mundial para destrabar una línea de financiamiento del Banco Mundial de 3.000 millones de dólares, 1.000 para cada año. Por lo tanto, vamos a revisar claramente el flujo financiero proyectado por cada uno de los programas para los próximos 2 años. Y obviamente eso es algo muy significativo porque genera no solamente incremento en el financiamiento para Argentina, sino también la ejecución de obra pública que a su vez genere multiplicación del empleo. Y tengo 3 temas que me parece que es importante para la polémica. He observado algunos titulares de diarios respecto a la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la disminución de reservas por parte de Argentina. También nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto a Estados Unidos porque la deuda pública supera más del 100% del Producto Interno Bruto. En segundo lugar, porque han triplicado la base monetaria. Lo mismo que Gran Bretaña, que ha quintuplicado la base monetaria, y la verdad es que no ha tenido ningún impacto en la inflación, y nunca nadie dice que en la República Argentina disminuyó al 50% la base monetaria, de manera que no debería tener el mismo impacto. Y en tercer lugar, nosotros tenemos una visión respecto a la evolución de las reservas que tienen que ver con la liquidación de divisas. Y en este contexto, la liquidación de divisas, también otro titular del diario decía que existían 6.300 millones de dólares de acuerdo a soja no liquidada. En ese contexto le decimos muy claramente a los productores que la tendencia en el precio de liquidación de soja es decreciente. Por lo tanto, que no especulen respecto a maniobras de carácter financiero y obviamente también con las empresas cerealeras, porque el gobierno le ha generado un instrumento precisamente para garantizar condiciones de liquidación. En consecuencia, nosotros consideramos que se dan las condiciones para la liquidación de soja y en virtud de ello, efectivamente eso tiene un impacto desde el punto de vista del incremento de reservas. Y también quiero transmitir que esta semana nosotros vamos a participar en la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Eso es muy importante porque en la década de los 90 la caída de la industria ha sido del 7,5% en promedio y ahora un incremento del 7,5%, con 68% de incremento de la productividad y con un nivel de desarrollo muy significativo. Pero lo más importante para el debate público es lo que puede entender cualquier vecino o vecina. Y yo le hablo muy claramente a cualquier vecino y cualquier habitante de la República Argentina. El 75% de las reservas en la República Argentina se orientaron a pagar deuda, casi 178.000 millones de dólares en la última década, deuda que no contrajo este gobierno, pero deuda que permitió a la Argentina tener autonomía para crecer y ser el país que más crecimiento tuvo en América Latina y que creó 6 millones de puestos de trabajo. Entonces hay una relación entre el uso de las reservas y la asignación de estos recursos. ¿Qué significa esto? Que las reservas para Argentina, ¿para qué sirven? Para pagar deudas también sirve para adquirir bienes importados, pero también sirve para tomar autonomía financiera, porque es parte de un activo que el fruto del esfuerzo y del trabajo de empresarios y trabajadores y del Estado permite tomar un activo, que es la reserva, y cancelar un pasivo, que es una deuda. Entonces, gracias a esa política y gracias a la renegociación de la deuda pública, que fue la más exitosa de la historia de la humanidad, ha permitido que el ajuste que tanto hablan no haya recaído en el pueblo argentino, sino muy precisamente se haya salvado el pueblo argentino de ese ajuste para generar más empleo y mejores oportunidades de trabajo. Y ahí es donde yo quisiera poner mucho énfasis, porque en definitiva, cuando se habla del fin de relato y del inicio de un proceso de ajuste, le pregunto al pueblo argentino, ¿qué ajuste? Renegociar, o mejor dicho, establecer un mecanismo de negociación con Repsol
significa simplemente la consolidación de un instrumento de pago, pero también de un influjo potencial de recursos para incrementar sustancialmente la explotación hidrocarburífera, para generar más riqueza, más divisa, más empleo para el país. En segundo lugar, cuando nosotros trabajamos un proceso de adecuación de tarifa, lo único que hacemos es reducir el subsidio o proyectar reducir el subsidio en aquellos sectores de mayores ingresos. Entonces, cualquier política pública diseñada por este gobierno, lo único que pretende es generar más exportaciones, más empleo, más trabajo y mejor calidad de vida de los trabajadores. Entonces, eso es para nosotros una política activa que nos permita definitivamente garantizar estabilidad macroeconómica. Por eso quiero transmitir claramente que el impacto de las políticas públicas que pretende el gobierno es trabajar con mucha serenidad, con mucha previsibilidad, generando las condiciones para que en definitiva los argentinos puedan tener un futuro promisorio. Gobernador, la posición de la CGT de Caló, que pide que no se pague ganancias con el medio aguinaldo y que dice que el 22 se termina la tregua con el gobierno, ¿qué opinión le merece? Mire, por eso nosotros estamos estableciendo un análisis de la cadena de valor, que es muy distinto a solamente acordar con los supermercados o las grandes cadenas de comercialización. ¿Por qué planteamos la cadena de valor? Porque la cadena de valor nos permite identificar cuáles son aquellos insumos o bienes intermedios que pueden ser sustituidos con producción local, que puede ser efectivamente un mecanismo para compensar adecuadamente al productor y garantizar que el consumidor tenga un bien o un servicio con buena calidad y en mejores perspectivas de provisión. Y obviamente para administrar adecuadamente las reservas. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que la política impulsada por el gobierno después del 11 de agosto del año 2013, a partir de una convocatoria a empresarios y trabajadores por parte de la Presidenta de la Nación, se ha establecido claramente desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, ha sido una actitud positiva. Esto es lograr que el impacto del impuesto a las ganancias no perjudique a los trabajadores. ¿Y este año, ahora en diciembre, va a haber alguna novedad, una excepción, como estaba pidiendo justamente la señora Caló? Es que precisamente lo que se hizo por parte del gobierno es impulsar un sistema propositivo y positivo. Esto es, ya se tomaron las medidas que impactan positivamente en cada uno de los trabajadores. Y en cuanto a los salarios, ¿con qué van a conversar ustedes por el tema de los precios? ¿Cómo va a ser ese diálogo con los industriales justamente que se reúnen hoy y mañana? Los empresarios, ¿cómo va a ser eso? Bueno, precisamente, ¿qué es lo que vamos a plantear? Nosotros tenemos una agenda para los próximos días que nos fijamos 22 de diciembre, que es un día domingo, digamos, puede ser 18, 19, 20, pero básicamente ese es el plazo. Porque, digamos, para finalizar todo el proceso de acuerdo en materia de precios, para frenar cualquier tipo de expectativa de carácter incremental. En segundo lugar, el tema de acuerdo con las provincias en materia de reestructuración de deuda y los mecanismos de asistencia financiera para garantizar previsibilidad desde el punto de vista financiero. En tercer lugar, generar las condiciones también para que las negociaciones en materia de convenciones colectivas de trabajo sea entre trabajadores y empresarios. Y en ese contexto tengo que decir lo siguiente: hay 1.500 convenciones colectivas de trabajo en la República Argentina, de las cuales 50 son las principales desde el punto de vista del efecto sobre la transversalidad y la cadena de valor y el impacto sobre el número de empleos, y de los cuales 25 son claramente determinantes en el proceso de formación de los precios. En consecuencia, nosotros lo que advertimos es que a partir de este proceso de integración de la cadena de valor y acuerdo de precios, también es posible ver los vencimientos de las convenciones colectivas de trabajo. Ustedes saben que no hay vencimientos de carácter homogéneo. Por ejemplo, bancarios en enero, trabajadores docentes empiezan las clases a partir en este caso a partir de fines del mes de febrero. Es decir, tenemos muchas convenciones colectivas de trabajo con fechas muy heterogéneas desde el punto de vista de su finalización y su inicio de negociación. Por lo tanto, lo que nosotros estamos articulando es previsibilidad desde el punto de vista de estas negociaciones. ¿Qué va a pasar con los subsidios a la energía, ministro? ¿Va a haber anuncios? Con respecto al tema de los subsidios, no tiene que ver con el comportamiento estrictamente tarifario, o sea, no se modifica la tarifa sino el subsidio. Entonces, el subsidio tiene que ver con la elasticidad de ingreso. Por eso nosotros, por el momento, se hacen los estudios correspondientes y no se toma ninguna decisión. ¿Espera que cambie la orientación de Cedronar con Molina al frente de este organismo? Por supuesto que sí, por una razón muy sencilla, porque nosotros vamos a separar el componente seguridad del componente estrictamente asistencial. Y en ese contexto, la instrucción de la Presidenta de la Nación a Juan Carlos Molina ha sido muy enfática en el sentido de
propender a trabajar con todos los cultos, con todas las religiones, o sea, no solamente con la religión católica, que trabaja muy activamente la recuperación de adictos, sino también con cultos evangélicos y son todos los otros cultos necesarios, también con las entidades no gubernamentales, para hacer una gran cruzada desde el punto de vista de un proceso de recuperación de las adicciones, pero también propender precisamente desde la inclusión social educativa, de oportunidades laborales, desde complejos polideportivos, desde aliento a los deportes. Ahí nosotros vamos a trabajar mucho dentro del programa Fútbol para Todos, que eso es un tema que siempre está en el análisis. Con respecto a Fútbol para Todos, nosotros pretendemos, primero, garantizar una señal de muy buena calidad para la comercialización de los derechos de transmisión a nivel internacional, obtener un flujo de fondos adicionales para establecer mecanismos de saneamiento de los clubes y establecer metas de carácter financiera para que, en definitiva, todo el financiamiento de la televisión esté directamente asociada a metas de saneamiento. Pero también el otro tema que estamos trabajando es el tema de seguridad deportiva. Y el otro tema es un esquema que vamos a propender a que los clubes incrementen el número de socios, garanticen un sistema de inclusión para que niños, adolescentes y jóvenes tengan en las instituciones deportivas, sean en clubes de barrios o instituciones federadas, un ámbito también para la recreación. Sí. ¿Sí es posible la inclusión de publicidad privada dentro de Fútbol para Todos? Mire, la publicidad privada no tiene ningún tipo de incidencia o relevancia, por lo tanto es más importante tener calidad de transmisión internacional y obtener la comercialización de los derechos a nivel internacional que la publicidad privada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos. Bien, ahí era el jefe de gabinete, nos vamos a la pausa, ya volvemos.